Bienvenidas, bienvenidos a su programa Rubro y Texto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este programa, ya sabe usted, tiene un propósito y es que esté enterado de los contenidos de las jurisprudencias y tesis que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial los criterios de la actual integración de magistradas y magistrados de la Sala Superior. Les recuerdo que todos los criterios jurisprudenciales emitidos por la Sala Superior se encuentran publicados en nuestro IUS electoral. Para ello deberá ingresar a la página electrónica www.te.gov.mx o a través de la liga que se muestra en pantalla. El programa Rubro y Texto se caracteriza porque en cada programa nos ha acompañado una persona del Secretariado de Estudio y Cuenta o de tesis de las ponencias de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ya que son quienes nos han ayudado a comprender el contenido de las jurisprudencias y tesis, en particular el rubro, donde se plasma el tema, concepto, figura o institución jurídica principal, y el texto, en el que se describe en términos generales las particularidades de los casos que dieron origen a la jurisprudencia. Y hoy, pues hoy tenemos el gusto que nos acompañe la licenciada Mariela Quintanar Sosa, a quien le doy la más cordial bienvenida, por cierto, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada Mónica Aralizoto Fregoso, quien además de ser integrante de la Sala Superior, debemos decirlo, pues también es integrante del Comité de Jurisprudencia de este órgano electoral. Qué gusto que nos acompañes en Rubro y Texto. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias, Lucy. Es un honor para mí estar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues Mariela nos estará acompañando a lo largo de este programa, nos comentará un criterio jurisprudencial de gran importancia y que ha sido uno de los temas que ha requerido de constante atención para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres. Y la Sala Superior ha velado, protegido y garantizado estos derechos, y más cuando se ven inmersos en violencia por razón de género. Tanto que se ha visto en la necesidad de protegerlas más allá de una sentencia. Esta jurisprudencia es la 12/2022 y que en este momento podrá consultar con su dispositivo inteligente. Para ello, solo deberá escanear el código QR que aparece en este momento en pantalla. Y bueno, para continuar con el programa, vamos a iniciar con la primera sección que se llama Arquitectura de la Jurisprudencia. Vamos con ella. Bueno, pues por favor, Mariela, de manera general, ¿nos podrías hablar sobre el rubro, es decir, del tema que contiene? Muchas gracias, Lucy. En efecto, el día de hoy vamos a platicar de la jurisprudencia 12 del 2022. El rubro de esta jurisprudencia es acerca de violencia política contra las mujeres en razón de género, y el subtema de este rubro es acerca de las medidas de protección que pueden mantenerse cumplida la sentencia y hasta en tanto lo requiera la víctima. Muchas gracias, Mariela, por lo que nos has compartido, nos explicas de manera muy, digamos, concreta esta jurisprudencia, la cual trata un tema muy importante y sensible, tanto que se tuvieron que mantener las medidas de protección a víctimas de violencia política en razón de género, aún después de haberse cumplido la sentencia. Ojo, y bueno, qué criterio tan importante estamos comentando. ¿Qué les parece si ahora, Mariela, nos puedes hablar un poco del contenido del texto? El texto de esta jurisprudencia, que ya sabemos que está integrado por 3 elementos fundamentales. Los hechos, es decir, el problema jurídico presentado. Además, también tenemos que hablar del criterio jurídico o decisión de la Sala Superior. Ahí vamos en 2. Y el tercero, la justificación, que es la parte donde se enmarcó el fundamento normativo con la que la Sala Superior sostuvo su decisión. Así es que todo tuyo el programa, por favor, Mariela. Muchas gracias, Lucy. Pues sí, en efecto, esta jurisprudencia se subdivide en 3 apartados. En primer lugar están los hechos, qué fue lo que pasó en los precedentes que dieron origen a este criterio jurisprudencial. Para sintetizarlo, son asuntos de víctimas de violencia, de mujeres que ya habían accedido a sus cargos de elección popular, 2 casos de presidentas municipales, el caso de una síndica que estando ejerciendo el cargo fueron violentadas por integrantes de la comunidad o por
integrantes del propio cabildo al que pertenecían. Estos asuntos pues son muy conocidos, fueron sentencias, las sentencias principales son del 2016, algunas 2017, donde todavía no teníamos este entramado normativo que ahora ya contamos, que se modificaron diversas leyes generales y orgánicas en materia de violencia política contra las mujeres en el 2020. Sin embargo, las sentencias principales datan de criterios que ya sostenía el Tribunal Electoral desde antes de que se emitieran estas reformas. En estos casos, pues, insisto, eran mujeres que estaban ejerciendo un cargo de elección popular, pero que aún así estaban siendo víctimas de violencia, ya sea a través de actitudes, de amenazas, y que ponían en peligro incluso su integridad física, la de ellas y de las víctimas indirectas, que eran sus familiares y colaboradores de trabajo. Es que de solo oírte, la verdad es que molesta, ¿no? Indigna. Sí, claro, porque debemos de partir de pues del principio de dignidad de todas las personas, el principio de no discriminación, el principio de igualdad, y partiendo de estos principios constitucionales, pues por supuesto que indigna la actitud de las personas que vulneran los derechos político-electorales de las mujeres de ejercer un cargo en condiciones de igualdad. Las conductas pueden ser variadas, ya sea desde, insisto, desde amenazas, presión, hostigamiento. Por ejemplo, en el caso de uno de los precedentes, obligaron a la presidenta municipal a que firmara su renuncia. En el otro caso eran amenazas físicas, iban hasta su domicilio, golpeaban la puerta, le exigían que saliera para lastimarla. Entonces, en este tipo de casos, pues se exige la intervención de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, y bueno, existe un deber de las autoridades de, en cuanto se tiene conocimiento de un caso de violencia política por razón de género, deben de dictar las medidas necesarias para salvaguardar a las posibles víctimas, sin prejuzgar el caso de fondo, es decir, de manera preliminar y preventiva. Se puede ordenar el dictado de medidas cautelares y en este caso de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Las medidas de protección son órdenes que se requieren por su urgencia y para salvaguardar la vida, libertad o integridad de las posibles víctimas. Y se pueden emitir desde el inicio de la cadena impugnativa, aun cuando se está sustanciando el medio de impugnación y hasta que se emita la resolución de fondo. Ahora, ¿cuál es el criterio jurídico que toma la Sala Superior en este tipo de casos? El criterio es que esas medidas que puede ordenar desde un principio en la sustanciación de un juicio pueden mantenerse a pesar de que ya se cumplió la sentencia. ¿Por qué? Porque esas víctimas siguen estando en una situación de vulnerabilidad, expuestas a posibles represalias, a que se sigan lastimando, les sigan amenazando y que no puedan ejercer el cargo libremente o que puede estar en riesgo su vida o su libertad en algunos casos. Por ejemplo, en estos precedentes se trataba también de comunidades indígenas, donde la propia comunidad incluso las expulsó y tuvieron que salir de sus propios municipios. Entonces se sigue requiriendo la intervención de las autoridades, incluso las autoridades de seguridad pública, para salvaguardar a estas posibles víctimas. Es que es un calvario lo que estás narrando. Sí, por supuesto. Estas mujeres están en una situación de doble vulnerabilidad en muchas ocasiones. Digamos que hay que analizarlas desde un enfoque interseccional. Correcto. Porque no nada más se trata de que son mujeres, que ese es el principal elemento de género para tener por acreditada la existencia de violencia política por razón de género, pero también pueden ser mujeres indígenas, mujeres que están en condiciones de pobreza o discapacidad o otro tipo de situación o condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si analizamos estos asuntos con un enfoque interseccional, nos podemos sensibilizar con la situación que ellas viven. Y esto que dices es muy importante porque si no analizamos los asuntos con perspectiva de género, es muy difícil detectar estas asimetrías y estas desigualdades de poder entre mujeres y hombres, porque es muy sencillo señalar que, bueno, pues son mujeres que están participando en política, la política sí es, lo que en muchas ocasiones se menciona, pero no viven las mismas condiciones o las mismas posibilidades de acceso y por supuesto de ejercicio. Olga, dime, estamos aquí ante Olga Mariela, porque tiene dos nombres. Olga Mariela, estamos ante
ya los hechos y ahora iríamos a las otras dos partes restantes. Sí, por supuesto. Te decía que el criterio jurídico de la Sala Superior en este tipo de casos fue que ya se había dictado la sentencia y las víctimas solicitaron que se mantuvieran las medidas de protección porque ellas sentían que estaban en condiciones de vulnerabilidad y posiblemente podían seguirse sintiendo amenazadas y podían tener pues algunas pues represalias por haber intentado incluso promover un medio de impugnación. En incidentes de incumplimiento se tuvo por satisfecho lo que se había ordenado en la sentencia, pero se dijo que había una necesidad de mantener estas medidas de protección hasta en tanto las víctimas lo requirieran, porque eso cumple un estándar internacional y además cumple con el deber del Estado de prevenir la posible violación de derechos humanos, ¿no? El Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional tiene el deber de proteger y garantizar los derechos político-electorales de las mujeres y también un deber de prevenir, ¿no? Y a partir de este deber de prevención es que se ordena que pese a que la sentencia ya estaba cumplida, podían mantenerse estas medidas hasta en tanto lo requiriera la víctima. ¿Cómo deben ser estas medidas? Pues también deben ser en coordinación con lo que señale la posible víctima, qué es lo que ella necesita, si necesita una persona de seguridad. Por ejemplo, en muchas ocasiones se solicita que sean personal de seguridad mujeres que estén capacitadas en temas de violencia en razón de género. Sensibles a las cuestiones que están viviendo y pues bueno, hasta que en tanto ellas lo requieran y se establece un canal de comunicación entre el Tribunal Electoral y las posibles víctimas para que ellas puedan acudir ante esta instancia y decir, necesito que se mantengan o necesito incluso que se modifiquen. Muy bien. Bueno, pues gracias, Mariela. Te agradecemos esta explicación tan amplia. Bueno, pues sobre esta jurisprudencia que estamos comentando, sin duda es de suma importancia la postura que la Sala Superior, que ya nos explicaste, tomó con el propósito de salvaguardar la integridad física, que bueno, es muy importante, moral y laboral de las presidentas municipales al permitirles mantener las medidas de protección otorgadas aún después de que su cargo concluyera, para así garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Mariela, antes de continuar con esta plática que estamos sosteniendo, debemos ir a una pequeña pausa, por lo que le pediremos a nuestra estimada audiencia que por favor no se vaya y siga aquí con nosotros en Rubro y Texto. Gracias por seguir aquí con nosotros. Les recuerdo que nos está acompañando la licenciada Mariela Quintanar Sosa, secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de la magistrada Mónica Aralizoto Fregoso, y ya en la primera sección del programa comentábamos en qué consiste el rubro y el texto de la jurisprudencia 12/2022, que dice: violencia política en razón de género, las medidas de protección pueden mantenerse después de cumplida la sentencia en tanto lo requiera la víctima. Nos explicaste la importancia de este criterio jurisprudencial y nos has dado una amplia explicación sobre el contenido de esta. Y tenemos que seguir platicando más sobre esta tan relevante jurisprudencia, pero para ello daremos paso a nuestra siguiente sección denominada, usted ya la conoce, Jurisprudencia Obliga, aquí y ahora. En nada regresamos. Entendemos que la jurisprudencia es el resultado de las decisiones judiciales reiteradas y no interrumpidas por otra en contrario. Por lo tanto, ¿podrías explicarnos un poco sobre a quiénes está dirigido y para quiénes es obligatoria, ¿verdad?, la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia del Tribunal Electoral es obligatoria para todas las salas regionales y para el Instituto Nacional Electoral. Y también es obligatoria para las autoridades electorales locales, ya sea organismos públicos locales electorales u órganos jurisdiccionales, cuando se trata de protección y garantía de derechos político-electorales de la ciudadanía, como es el caso. Entonces, esta jurisprudencia sería obligatoria para todas las autoridades en el país. Bueno, ¿y cómo beneficia a la ciudadanía? ¿Y por qué es tan relevante desde tu perspectiva?
Bueno, la jurisprudencia desde luego es relevante para las y los ciudadanos, sobre todo para aquellas mujeres que participan en política, para aquellas mujeres que son precandidatas o candidatas que aspiran a un cargo de elección popular, para aquellas que ya accedieron a un cargo de elección popular o incluso para aquellas mujeres que laboran que integran una autoridad administrativa o jurisdiccional electoral, que son protegidas y se tutelan sus derechos a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué es relevante? Porque ellas tienen la certeza de que acudir a un órgano jurisdiccional pues implica su tutela efectiva, la tutela efectiva de sus derechos, su garantía, y que pues se está tratando de salvaguardar su derecho a ejercer un cargo pues libre de violencia en condiciones de igualdad. Qué bueno que subrayas esa última parte, porque yo volvería al punto. ¿Por qué fue importante mantener esas medidas de protección y qué pasaría si estas no se hubieran otorgado? Sí, existe un riesgo, ¿no? Si no se otorgan estas medidas de protección, existe un riesgo de que los derechos de las posibles víctimas, su derecho a la vida, su libertad, su seguridad e integridad personal, sean pues violentados por quienes ellas están denunciando, y no nada más para las mujeres víctimas, también para las víctimas indirectas, que pueden ser sus familiares, colaboradores de trabajo, incluso para las posibles personas que las auxilian dentro de su círculo cercano, exactamente. Si estas medidas no se mantienen, ellas son susceptibles a volver a recibir este tipo de actos que les perjudican en su vida cotidiana, tanto en su ejercicio de derechos político-electorales, pero también en su vida privada, porque estas actitudes o conductas violentas no se limitan únicamente a la cuestión pública o por ejemplo, cuando se trata de un ayuntamiento durante el desarrollo de las sesiones, que no les permitan el uso de la palabra, etcétera. También hay amenazas, posibles amenazas físicas, ¿no? Entonces se necesita que estas mujeres pues estén protegidas, y el Estado tiene la obligación de protegerlas. El Tribunal Electoral, como un órgano del Estado, pues tiene un deber reforzado, en este caso de derechos político-electorales de las mujeres, a que vivan libres de violencia. Bueno, es que este monstruo de la violencia política en razón de género ha ido creciendo y parece que tiene ya tamaño impresionante ante lo que estás contando, ante lo que pudiera haber pasado si no se ponen esas medidas de protección. Y sabemos que está en desarrollo pues un proceso electoral, ¿verdad? Y bueno, cada año tenemos uno en marcha, por lo tanto, ¿consideras que a pesar de esta jurisprudencia podría presentarse en casos futuros y qué implicaciones tendría algún caso como este? Sí, claro, lamentablemente se seguirán presentando este tipo de casos. También lamentablemente lo que se ha advertido es que a mayor participación de las mujeres, a partir de que se estableció a nivel constitucional el principio de paridad, también han incrementado el número de casos y denuncias de violencia política por razón de género. Es decir, no es una cuestión que a partir de la emisión de sentencias vaya a desaparecer. Por supuesto que el Tribunal Electoral está realizando la parte que le corresponde, que es emitir sentencias con justicia con perspectiva de género, pero está la otra parte, las resistencias en sí, porque se trata de una condición socioestructural. Se trata de que la ciudadanía, los partidos políticos, las candidaturas también deben de estar convencidas de que las mujeres deben de participar en condiciones de igualdad. Y es ahí esta parte del convencimiento de la sociedad donde hay que hacer hincapié. No es una cuestión, el sistema sociopatriarcal y el sistema de discriminación y violencia pues no desaparece de la noche a la mañana. Entonces, a medida que se vaya avanzando y se vaya reconociendo esta situación, pues también en esa medida irán disminuyendo, pero en este momento creo que todavía tenemos mucho por hacer. Desde luego, y hablando precisamente de eso que tú mencionas, mucho por hacer, ¿consideras que de este criterio pudiera desarrollarse uno más fuerte, uno diferente?
El Tribunal Electoral me parece que ha avanzado muchísimo en criterios, tratándose de medidas de protección y medidas cautelares. Por supuesto que seguirán realizando interpretaciones porque, como mencionábamos hace un momento, la legislación en materia o las reformas en materia de violencia política por razón de género son recientes, digamos que es muy joven, de 2020. Se siguen presentando casos a partir de esta legislación donde se requiere la interpretación por parte de los tribunales electorales en la aplicación al caso concreto. Entonces, supongo que efectivamente se presentarán nuevos casos donde se requerirá la intervención del Tribunal Electoral. Bueno, pues ahí estará el tribunal, sin duda, con su jurisprudencia, con sus sentencias, velando por la violencia política en razón de género. Y vaya que podemos seguir platicando de esto porque hay tema. ¿Cuál sería el mensaje? Pues el mensaje del Tribunal Electoral para la ciudadanía para erradicar estos actos de violencia. Desde luego el Tribunal Electoral está comprometido con promover, garantizar y proteger los derechos de las mujeres, que en los temas que son competencia de este órgano jurisdiccional. El mensaje, me parece, es que la democracia se construye por todas y todos. Tanto la ciudadanía como los partidos, las candidaturas y las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, debemos de tener un compromiso fuerte para erradicar este tipo de violencias. Se trata de construir democracia y me parece que la democracia la construimos todas y todos. Bueno, y desde esta perspectiva, yo te diría, tú que has estado tan cerca de estos asuntos, los juicios ciudadanos, los recursos de apelación, ¿cuáles son los más efectivos para contrarrestar la violencia política en razón de género? Bueno, el tribunal también ya tiene criterio en relación con las vías a través de las cuales puede promover una persona que acude a pedir justicia en este tipo de casos, ya sea a través del procedimiento especial sancionador, que es una denuncia que se presenta ante las autoridades administrativas, y también a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. A partir de esos medios de impugnación es donde se conocen este tipo de violencias y donde se pueden emitir decisiones tan relevantes para el orden jurídico nacional. Bueno, entonces vamos a subrayar juicio para la ciudadanía y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador. Bueno, pues ahí están los medios de impugnación que pone a la mano, ¿verdad?, el Tribunal Electoral para hacer valer todo esto que es la lucha en contra de la violencia política en razón de género. Bueno, yo te he escuchado, Mariela, a lo largo de este programa. Estás muy preparada, estás por supuesto en la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, cuya bandera es la protección a la paridad, a la igualdad y desde luego en contra de la violencia política en razón de género. Yo te preguntaría, estos lentes violeta que invita a la magistrada Mónica Soto a usar a todas y a todos en cada ocasión, pero lo que yo veo que tú traes de estudio es muy importante. ¿Qué has estado pues investigando, estudiando? ¿A qué cursos te has metido? Porque yo sé que estás muy al día de todo esto en cuanto a violencia política en razón de género. ¿Se te escucha? Me parece que es importante que todas las personas que trabajamos para el servicio público, y no me limito únicamente al tribunal, sino en general todos los servidoras y servidores públicos, debemos estar capacitados en perspectiva de género. La perspectiva de género implica que desde que se tiene el primer contacto con un asunto, desde el primer momento en que se presenta una demanda, las personas que están en ese momento recibiéndola, dándole trámite y por supuesto cuando recibimos un expediente, lo revisamos, lo analizamos, debemos de tener esa sensibilidad o empatía para ponernos en el lugar de las posibles víctimas. Por supuesto que no todo es obvio, no todo se trata de analizarlo bajo las reglas, por ejemplo, procesales que tenemos de manera ordinaria. Para eso precisamente es la perspectiva de género, analizarlo, estudiarlo desde otra perspectiva, asumiendo que existe discriminación, que existe desequilibrio de poder entre mujeres y hombres, que existe esta desigualdad para acceder al cargo, para participar en política, para acceder a la función pública, y si nosotros asumimos que existe esta desigualdad, pues desde ahí
podemos ir viendo este impacto diferenciado y poder emitir sentencias desde esta perspectiva. Bueno, pues qué gusto tenerte aquí con nosotros, Mariela, que nos Muchas hayas gracias. explicado todo esto desde esa perspectiva tan rica que tú tienes, ¿no? Perspectiva de pues, color violeta, perspectiva de género y, bueno, de igualdad. Es un hecho que el Tribunal Electoral continuará estableciendo las directrices que permitan disminuir estos actos de violencia en contra de las mujeres hasta, ¿por qué no decirlo?, su erradicación. Pero aquí lo importante es que mientras siga existiendo estas acciones que ensombrecen a la democracia y, por supuesto, a las mujeres, habrá un tribunal que las respalde y garantice sus derechos humanos y político-electorales, subrayamos. Pues muchas gracias por haber estado aquí y acompañarnos en una emisión más de Rubro y Texto. Desde luego, por hoy sería todo. Muchas gracias a nuestra amable audiencia y desde luego también a Mariela, que has estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Ya sabe usted, este programa, como siempre, este criterio, usted lo va a poder nuevamente ver en su teléfono inteligente o tableta únicamente escaneando el código QR que está viendo en su pantalla. Me refiero al criterio que estamos hablando, a la jurisprudencia y por supuesto todas las jurisprudencias y tesis del Tribunal Electoral las podrá consultar en el IUS Electoral en la página www.te.gov.mx o ingresando a la dirección electrónica que se muestra en pantalla. Ahora sí, Mariela, muchísimas gracias. Mariela Quintanar Sosa, secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, te agradezco mucho tu compañía y a usted muchas gracias por estar con nosotros. No olvides, seguimos en nuestros próximos programas para que se entere de las jurisprudencias y tesis que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta la próxima.